Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy Nayeli Briones. Mi compañero Evander Granada, mi compañera Andrea Tuapanta, mi compañero Christopher Jacome y mi compañero Amadeu Serén. Juntos somos estudiantes de periodismo de la Universidad UTE. Es un gusto contar con la grata presencia del comunicador periodista Carlos Roja Araujo, quien tiene una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno. Actualmente ha trabajado en el comercio durante 17 años y que actualmente labora en Ecuavisa, en donde es editor político y director del programa Políticamente Correcto, que se da los domingos a las 10:30 de la mañana y es columnista en la revista Vistazo. Bienvenido, Carlos. Hola, mucho gusto. Qué gusto saludarles. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. A continuación vamos a hacerle una serie de preguntas acerca de su trayectoria y le doy el paso a mi compañera Andrea. Nuevamente, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Nos entusiasma mucho poder contar con su valioso tiempo. Tengo entendido que usted trabajó como columnista en la revista Vistazo y en El Comercio. Así es. ¿Nos podría contar cuál fue su trayectoria al momento de involucrarse en los medios de comunicación? Bueno, yo me involucré prácticamente desde que estaba en la universidad. Yo hice mi carrera desde el año 95 en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social. En esa época me parece a mí que había muy pocas universidades que te ofrecían esa carrera. Básicamente era la Universidad Central y creo que la San Francisco. Y había algo en la Católica, pero la Católica no tenía una carrera de periodismo como tal, sino más bien era de comunicación y literatura. Y posteriormente se empezó a abrir la de comunicación de la Salesiana, la Universidad Salesiana. Entonces, como que la gran facultad en ese momento era la FACSO, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, y yo entré a estudiar ahí como desde el primer año. Bueno, cuando empecé a trabajar, o sea, desde el primer día que yo estudié, trabajaba en Supermaxi, fui cajero de supermercado. Y yo toda mi carrera universitaria la hice trabajando. Yo trabajo desde los 19 años de edad. Y trabajé la primera mitad de mi carrera, trabajé en Supermaxi, y luego la segunda mitad entré a Diario El Comercio como pasante. Fui practicante en varias secciones de Diario El Comercio. Entré en el año 99, entré en la misma semana en que en el Ecuador se decretaba el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Fue esa misma semana en la que yo entré a trabajar ahí. Y bueno, fue una semana fueron días muy complicados. Yo había renunciado a mi trabajo en Supermaxi para empezar mi carrera universitaria. Entonces yo estaba en ese momento de la crisis arriesgando mi sueldo estable, que era poquito, era un cajero, pero estable al fin, para ser pasante en un medio de comunicación. Y bueno, finalmente todo salió bien en el sentido de que pude mantener mi pasantía durante creo que fue un año de pasantía, e inmediatamente me contrataron como redactor. Y ahí me quedé durante 17 años, entre el 99 y el año 2016, básicamente vinculado a la sección política. Fui redactor de la sección política, cubrí fui el reportero asignado al Palacio de Carondelet, o sea, cubría la presidencia como fuente. Luego fui corresponsal en Bogotá de comercio durante 3 años. Y luego fui editor político, fui macroeditor político y ya tenía una columna de opinión los martes en Diario El Comercio. Y bueno, finalmente yo ya me desvinculé de ese gran diario al que quiero mucho todavía, y por esta oferta que tuve en Ecuavisa. En Ecuavisa me vinculé en el año 2016 como editor político para manejar este programa de opinión, el que le tengo a las órdenes de ustedes, Políticamente Correcto, y a la vez tengo 2 actividades en la revista Vistazo. Soy columnista de la revista Vistazo y tengo además la columna editorial de Los Radares, que son estos resúmenes políticos chiquitos que se publican todas las quincenas en la revista, y ese está a mi cargo. Entonces tengo 2 actividades en Vistazo. Muchas gracias por su aportación. A continuación, mi compañero Amadeus. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué proceso usted utiliza para escribir un artículo?
¿Qué? Perdón, ¿qué proceso? Sí, ¿cuál es el proceso que usted utiliza para poder redactar un artículo? Un artículo de opinión, ¿no es cierto? Sí. Sí, a ver, me parece a mí que hay, ya sea para escribir un artículo de opinión o un artículo periodístico, en general el periodista tiene que tener, desde mi modo de ver, eh, algunos ingredientes. El primero de ellos es hablar sobre la importancia del tema, por qué es relevante el tema para la sociedad. Eso te implica que tenga coyuntura, que sea importante para la opinión pública, que genere influencia a nivel de una colectividad, temas de interés público, etcétera, etcétera. El segundo es que tú tienes que tener una información previa que te genera la reportería o que te genera una pre-reportería sobre la cual tú dices, bueno, con esta evidencia puedo trazarme una hipótesis. Yo creo que es fundamental que el periodista trabaje desde una lógica de investigación como lo que te enseñan en la universidad, que es la investigación científica, es decir, trazar mi hipótesis, a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo que quiero plantearme. Eso ya, bueno, se vuelve más mecánico, pero esta buena práctica que tú desarrollas a través de las asignaturas de investigación científica, la aplicas en tu trabajo. Cuando tú tienes esa hipótesis, tienes que falsear, o sea, tienes que falsearla, es decir, tienes que probarla con la realidad. A veces se te puede cumplir la hipótesis o a veces no, pero el hecho de que no se te cumpla la hipótesis no quiere decir que el tema sea o no sea relevante. Puede ser que la investigación te lleve a otro evento. Y finalmente, creo yo que tú, ya para un artículo, sobre todo de opinión, tienes que tener una formación teórica muy importante sobre contexto, historia, conocimientos, filosofía, algo que te permita a ti como conceptualizar, teorizar un tema. Eso es fundamental para una columna de análisis y de opinión. Y lo que es más importante en un artículo escrito, me parece a mí, es el buen estilo, el saber escribir bien. Tú tienes que a lo largo de tu carrera ir desarrollando unas competencias que te permitan a ti escribir bien. Tú tienes que desarrollar un buen estilo, es decir, saber escribir en gramática, en ortografía y desarrollar un cierto estilo que te identifique a cómo tú piensas. Y eso es fundamental, eso se gana con la práctica y también con los buenos hábitos del estudiante, ¿no? El estudiante de periodismo que no lee literatura, que no lee periodismo, está condenado a no ser un buen escritor. Le agradezco por su respuesta. A continuación, mi compañero Christopher le tiene otra pregunta. Uh-huh. Muy buenas, Carlos. Procedo Hola. con mi pregunta. Al momento de escribir un artículo de opinión, ¿cómo argumentas la idea principal? ¿Sigues algún lineamiento? Sí, eso te digo. Trato de argumentar una hipótesis. O sea, trato de centrarme en una hipótesis. Por ejemplo, en la última columna de opinión, que ustedes la pueden ver en mi cuenta de internet, en mi cuenta de Twitter, perdón, sobre el juicio de María Paula Romo. Entonces, yo quiero hablar esta semana, esta quincena ya se publicó, quiero hablar sobre el juicio político a María Paula Romo. Entonces, yo me tracé una hipótesis. Ella, o sea, independientemente de si hay razones o no para que la destituyan, ella no está exenta de un juicio político, porque esa es parte de las reglas del juego, que ella le haga un juicio político. Entonces, sobre esas reglas del juego, que le hacen o no le hacen un juicio político, desarrollé toda una teoría. Mi teoría es que, independientemente de que ella tenga razón o no de decir que el juicio político en su contra es un juicio político amañado o que busca desestabilizar la democracia, independientemente de esto, yo creo que en la sana democracia, en el ejercicio de los poderes, en el equilibrio de los poderes, ella está sometida a un impeachment, a un juicio político, y que tiene que someterse porque los ministros son fusibles. Es decir, la hipótesis central de mi nota es que en un gobierno los ministros son transitorios y que si ella tiene que salir, pues tiene que salir porque así se dieron las condiciones. No puede la democracia en un gobierno depender de una funcionaria por el simple hecho de que se considere que es muy importante. Entonces, como te digo, lo importante siempre es trazarse una hipótesis clara. Esa hipótesis te da la reportería y te da tus conocimientos previos y tu capacidad de conceptualizar la realidad, de darle una interpretación teórica y conceptual a la realidad y sobre eso escribir. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero Iván del Granado.
Muy buenas tardes, Carlos. Mi pregunta... Muchísimas gracias, mi estimado Muchas Carlos. gracias. Es un honor para nosotros contar con su maravillosa experiencia dentro de esta larga carrera. Esperamos vernos pronto, ya no como una relación de estudiantes a profesional, sino como unos grandes colegas. Es un honor para nosotros compartir todo esto, lo que nos ha regalado, sus previos conocimientos. Y con esto finalizo la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto.